Bueno, un saludo muy cordial a todas las personas que nos están viendo. Somos un grupo de física que representamos de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo a la Facultad de Informática y Electrónica. El grupo está conformado por Flavio Viracucha y Brian Isa, y mi persona, que es Christopher Pauca. Bueno, a continuación les vamos a explicar nuestro proyecto, que consiste en el potencial eléctrico y el campo eléctrico. A continuación les hablará mi compañero. Voy a dar una breve introducción de lo que es el potencial eléctrico y de los materiales que utilizamos para nuestro proyecto. El potencial eléctrico es el trabajo que debe realizar un campo eléctrico para mover una carga positiva. Entonces, lo referente al proyecto, los materiales que utilizamos son los siguientes. Los materiales que utilizamos son un recipiente con bastante agua, dos baquelitas de cobre y nuestros cables con sus respectivos lagartos, y una batería de 9 voltios, como vemos aquí, y un multímetro en modo voltímetro. ¿Por qué hacemos esto? Porque la batería emite una corriente directa. Y a continuación les vamos a explicar el funcionamiento de todo nuestro procedimiento, de la conexión de los cables y cómo funciona la corriente y el potencial. A continuación vamos a explicar, vamos a realizar nuestro experimento en forma física. Para esto necesitamos primero conocer nuestro diagrama esquemático de las condiciones que podemos observar aquí. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro diagrama. Lo que primero vamos a hacer es conectar el positivo de nuestra batería de 9 voltios hacia la placa de cobre, que se formará en la placa positiva. Mientras que el positivo de la batería vamos a colocarlo en la otra placa de cobre, que el voltímetro multímetro tiene que ir conectado al negativo de la misma placa que está conectada al negativo, y el positivo tiene que ir conectado, el positivo del multímetro va a ir hacia la superficie del agua, que me va a medir el potencial eléctrico que se encuentra dentro del agua, entre las dos placas, tanto la placa positiva como negativa de nuestra placa. Y vamos a colocar en la parte del multímetro, que es corriente directa, en 20 voltios. Una vez teniendo todo en cuenta estas conexiones, vamos a probar el cual existe en nuestras placas paralelas dentro del agua. Como podemos observar, dentro de del agua tenemos unas líneas dibujadas, unas líneas imaginarias dibujadas, que nos indican cuando estamos verticalmente, nos va a indicar que es las líneas equipotenciales, mientras que cuando estamos horizontalmente es el campo eléctrico. Algo que recalcar es que el campo eléctrico va a ser perpendicular a las líneas equipotenciales. Vamos a probar. Cuando nosotros nos colocamos en las líneas equipotenciales y vamos por el eje X, vamos a ver que no tenemos un cambio notorio del potencial eléctrico. Como podemos observar. Mientras que si nosotros nos movemos horizontalmente, que sería nuestro campo eléctrico, es decir, cuando estoy más cerca de la placa positiva, el potencial eléctrico, como se puede observar en nuestro multímetro, es mayor. A medida que nosotros nos vamos moviendo en la línea horizontal imaginaria, como podemos observar en el multímetro, va a haber una variación notoria. Como podemos ver, vamos 3, 2 y va a disminuir hasta llegar a la placa negativa. Es decir, que cuando estamos en la placa positiva va a existir un potencial eléctrico más grande, mientras que cuando estamos en la placa negativa va a existir un potencial eléctrico menor, como podemos observar, y también funciona al inverso, como podemos observar en el multímetro. Mientras que cuando nosotros colocamos en la mitad de las dos placas paralelas, vamos a ver un potencial estable. Es decir, por aquí tenemos un voltaje estable de 3,18 voltios y un potencial estable. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el campo eléctrico en función al potencial eléctrico.
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tomar dos muestras. Vamos a tomar dos muestras del potencial eléctrico. La primera vamos a tomar aquí, que sería los 10 centímetros, que me tendría que dar 3.55 voltios aproximadamente. Y la próxima muestra sería de a los 5 centímetros, que me tendría que dar 2.31 aproximadamente. Entonces, en base a esto vamos a proceder a los cálculos entre el cambio de las coordenadas. Entonces esto sería igual a, vamos a reemplazar los valores, que sería 3.55 voltios menos 2.31 voltios. Ya realizando esta operación vamos a tener que el resultado es 0,248 voltios sobre centímetros, y aproximando me quedaría igual a 0.25 voltios sobre centímetros. Este resultado de aquí es la variación del campo eléctrico entre las distancias que teníamos de Y1 y Y2. Como conclusión de nuestro proyecto, vamos a decir que en nuestro campo eléctrico varía el voltaje. Si es que nos acercamos a la placa negativa, el voltaje va a disminuir, y si nos acercamos a la placa positiva, el voltaje aumenta, y vamos a encontrar un voltaje estable justo en el centro de las dos placas. Y como hicimos también nuestros cálculos, nos dimos cuenta que en la variación de las distancias de entre 10 y 5 centímetros encontramos en la primera distancia de 10 centímetros 3.55 voltios, y en la segunda distancia de 5 centímetros 2.31 voltios, y realizando los cálculos encontramos la variación entre las dos distancias del campo eléctrico. Bien.